cuando iba, por ejemplo, a un funeral, ¿no? Un día de un tanatorio y tal, la gente más mayor, ¿no? Como tú dices, que tenían esa naturalidad en afrontarlo, en decir, bueno, no sé, pues ahora lo que hay que hacer es esto, y bueno, y hoy en día yo creo que tenemos una vida tan complicada, una sociedad tan complicada que todo lo retorcemos mucho para acabar complicándolo al fin y al cabo, no dedicándole a lo mejor el tiempo o la tranquilidad que merece y que necesita cada una de estas situaciones y sacándolas mucho de quicio, ¿no? Y es verdad que ese nerviosismo y ese estrés que acumulamos en general yo creo que igual también perjudica, ¿no? A lo mejor pues eso, simplemente el poder hablarlo tranquilamente en casa, como tú dices, o como en un grupo de amigas, o no sé, pues eso... Es una gran terapia, yo creo, para superarlo. Eso ayuda. Luego cada persona lleva el duelo. Sí, y luego yo lo que veía es que a pesar de los protocolos, a pesar de las fases que ponen los libros que tienes que ir atravesando, y yo a veces me leía esas cosas y decía, ¿yo en cuál estaré? Porque es que yo creo que no me pasa ni esto, ni esto, ni esto, entonces yo creo que no estoy ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la quinta, o sea, no sé muy bien dónde estoy, o me habré quedado tal, o yo no pertenezco a esto. Pero se supone que lo normal es 2 años, más de 2 años ya estás enferma. Exacto, luego también hay la cuestión del tiempo. Yo recuerdo, a ver, cuando falleció mi padre, a mí eso era una cosa que me dolía muchísimo y me ponía muy nerviosa y no me ayudaba nada, el decir, pero aún estás así, pero uy, pues se pasa mucho tiempo. Bueno, chicas, será el tiempo, chicos, será el tiempo, pues yo qué sé, será el tiempo que yo necesite, no es ni mucho, ni poco, ni menos, ni más, o sea, es mi tiempo, o sea, mi tiempo, el que yo necesite, o sea, pero para todo existen muchos protocolos y mucho de lo que es normal y lo que no es normal, lo que se sale de lo normal. Pero luego, vamos a ver, las personas también luego nos definimos por nuestros duelos, porque a muchísima gente que conocéis, que habréis conocido, se la define por, a lo mejor, ay, es que tal, fulanita, tal, es que claro, perdió un hijo cuando tenía 20 años, no sé qué, o tal, no sé qué, es que su padre se murió antes de nacer ella. Es que entonces todo tiene una explicación, es como... Todo tiene una explicación a raíz de tus pérdidas o de tus duelos. Es como, no, claro, es que claro, se divorció hace 2 años, por eso es así, o por eso está así. Lo de los duelos emocionales me parece muy interesante. Claro. Que pierdes a un amigo o pierdes a una persona y tú tienes ahí un duelo que es difícil de superar. Sí, claro. Sí, es muy difícil. Porque claro, si tú no estás de acuerdo con esa pérdida, es por parte de uno solo. Claro. Eso es costoso de superar. Claro. Un amigo, una pareja, claro, una amiga. Claro. Sí, es verdad, no se me había ocurrido eso. O alguien de tu familia. Te imaginas, en muchísimas familias hay problemas por los cuales a lo mejor pues, uno de los hermanos ya no te hablas o ya desapareció y tal. Bueno, ahí hay un duelo que atravesar también, porque es que esa persona ha sido tu hermano desde que eras, o sea, tú has tenido ahí una infancia con él, por el motivo que sea, de repente, que eso ocurre en muchas familias, desaparece tu vida, ya no tienes contacto con esa persona, ya, o sea, eso es muy... Y claro, vamos a ver, si se ha muerto es como, bueno, eso lo tienes que asumir, lo tienes que pasar, no puedes hacer nada al respecto, es inevitable, vamos. Pero si no, tú siempre tienes ahí el hecho de dónde estará es que no es una ruptura comprometida o de acuerdo, ¿no? Claro. Simplemente te deja, te abandona, rompe por su parte y tú te quedas como, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo resuelvo esto? La ausencia, los por qué. Claro. Eso es muy, muy complicado. Eso está siendo casi peor. Sí. Es que si te paras a pensarlo, casi peor. Y siempre te van a preguntar. Oye, a lo mejor una de las partes no quiere que exista ese duelo y hace todo lo posible para que no pase. Pero Claro. si la otra persona decide que tú has muerto, claro. Has muerto para has muerto. Sí. Eso no se me había ocurrido como parte de un duelo. Es un poco Es otro tipo de duelo. Claro, es un poco como lo que, no sé, un poco parecido a lo que yo creo que ocurre cuando en las noticias y tal salen los desaparecidos, ¿no? Ahí que no se puede cerrar, es como, claro, como el tema este de la chica últimamente de Diana, ¿no? Como, porque ya cuando, o los padres con Marta del Castillo que buscan, claro, porque tú hasta que no encuentres el cuerpo, o sea, hasta que no tengas constancia realmente de que alguien ha muerto, no puedes cerrar el círculo del duelo y luego pues lo puedes pasar muy mal y de hecho no recuperarte nunca, eso puede ocurrir, pero de alguna manera el
círculo está cerrado, o sea, lo tienes que asumir. Y las otras rupturas son difíciles porque no se acaba de cerrar nada, porque bueno, la otra persona decide a lo mejor hacer su vida por otro lado y eso es complicado. Lo otro de las renuncias que tú dejas ir por tu voluntad. Y a pesar que tú lo has decidido, tienes que también asumir esa pérdida, ese duelo. Sí. ¿Cómo llenas ese vacío también? Sí, ese relato que a ti te Sí, sí, impactó. a mí Y que también me encantó. es Muy curioso bueno. que a veces dices, es que sé que esto tiene que ser así, o sé que tengo que dejar marchar a esta persona, o sea, sé que sí, y es algo consentido, pero también tú tienes que atravesar un duelo, no es que digo, porque tú lo hayas decidido no deja de ser menos doloroso. Eso Así es. es complicado. Por eso los casos o historias que presentas son inéditos y se corresponden a la realidad. Nos ha pasado, lo hemos visto, lo hemos vivido, quizás por eso el aporte, ¿no? Y aquí va mi pregunta, ya que has vivido tantas experiencias con tus duelos, ¿cómo quedaste después tan devastada, herida, con tu duelo permanente? Te quedas como con tantísimas Fatal, duelos. porque no hago más que escribir, o sea, eso es una locura, eso es una ¿Te ahorras locura. el psicólogo? Sí, eso también. Y de ahí ya tienes que pasar páginas rápido. A mí Ve me otro gustó libro. mucho cuando Elga me dijo, no, se nota, parece que has vivido muchas vidas, ¿no? Sí. Eso me pareció muy bonito porque no es, uy, cuántas cosas te han pasado o tal, no, es como, qué sabia eres, o sea, me dio la impresión de que me decías eso, has vivido muchas vidas, es como... Claro, que vienes con tus heridas, con tus cicatrices, y en estos casos ya tú dices que lo has superado, pero lo mencionas y vuelves a vivir todo Claro. nuevamente. Ujú. Ahí tenemos nuestras heridas, nuestros duelos. Eso queda tatuado. Sí. Eso, es como, eso Sí, yo sí. creo, ahora que están tan de moda los tatuajes, pues yo, vale, no me he hecho ninguno todavía, Aún. todo se verá, pero estás tatuada, o sea, Invisibles. uno lo llevas aquí, el otro aquí, el otro aquí, el otro aquí, y ya eres otra persona, o sea, te vas convirtiendo en otra persona. A veces yo me imaginaba, en vez de tatuajes, en los peores momentos me he imaginado como agujeros, ¿no? Como agujereada, como aquí me falta un trocito, aquí me falta otro trocito, aquí me falta otro trocito, que luego de alguna manera se van llenando, ¿no? Pero a mí desde luego escribir me ayuda mucho. Al fin y al cabo todo lo acabo escribiendo. Y el otro día además mi hija me dijo, mamá, es que de verdad cuando leo algo tuyo es que se nota mucho que eres tú. Y yo digo, uy, Eso es bueno, dile que eso es bueno. sí, no sé, dice, se nota mucho que eres, digo, hombre, ya, pero vamos a ver, tú porque me conoces también en fin, no sé. Y bueno, porque yo supongo que para cada uno, para cada persona que escribe, la literatura es una cosa y para mí es esto. No puedo dejar de hacerlo, ya digo que luego se publicará, no se publicará, pero para mí es inevitable y como dice Luisa, pues eso que me ahorro el psicólogo. Así que nunca viene O mal. cura o psicólogo, ¿no? Profesional. Entonces por algún sitio tiene que ser. Tiene que salir alguna cosa así. Bueno, que pues sigan preguntando. ¿Algo más? Menos intimidades, cualquier cosa de su vida literaria. También te ayudan a crecer. Los duelos también te ayudan a crecer. Sí, eso dicen, hombre, pero lo que pasa es que yo no estoy muy de acuerdo en... Este mediodía creo que era, no sé dónde lo escuchaba, en televisión, creo, no sé, lo estaba comentando con mi marido, y no sé qué, o siempre todo lo que pasa tiene algo de positivo, o todo pasa por algo o algo así, hombre. Yo creo que no, ¿sabes? Que hay cosas que, en fin, te las podrías haber evitado, tampoco necesariamente, ni tampoco creo que todo el mundo tenga la misma vida, con los mismos duelos, pero es verdad que a lo largo de nuestra vida algunos de estos momentos vamos a atravesar. O sea, Pero la gente más happy es más plana. sí, claro. Eso tú hagas un poco de terapias, o sea, un poco de... Si haces un observas plan un así poquito a tu alrededor, y es más plana, porque Sí, las si le das vivencias más esas vueltas a las esas cosas. vivencias te marcan mucho. sí. Entonces te haces más poliédrica. Tiene poco que contar, ¿no? Tienes más suerte porque tiene una vida más feliz, que es una maravilla, pero es más plana. Hombre, yo creo que sí, que una vez superados y tal, pues te fuerzas, o te quedas ahí anclada en el dolor y metida en tu cama llorando, vamos, meses o años o para los restos, o en el momento en el que sales a la vida de nuevo, pues de alguna manera sí que hay un crecimiento, claro, inevitablemente hay un crecimiento, así que bueno, todo sea por No ha de ser crecer. vivido por vivir. Sí.
no estás a salvo en esta vida, algo te irá a pasar. Sí, Está garantizado, ¿no? sí, sí. Para bien o para mal. Y bueno, es mejor que esté, a ver, preparado no vas a estar nunca, ¿no? Porque no. Te sorprenden las cosas. Sí, sí, la vida no deja de sorprenderte. Y no sabes cómo vas a y la reaccionar. realidad supera la ficción y nunca sabes cómo vas a reaccionar. Exacto. Aunque una cosa que yo sí que creo que he aprendido o que me gustaría, ¿no? Llegado el momento de estar más a la altura, fue el tema del relato que tú dices de para una amiga, de estar a la altura y no dejarte cosas en el tintero y no dejar de hacer cosas o decir cosas porque luego igual ya no va a haber momento, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, yo ahí reflexionaba sobre el hecho de que cuando estás con alguien que, bueno, que está muy enfermo, que está grave o que bueno, tú ves que es posible que ya quede poco, pues que muchas veces nos limitamos a hablar de trivialidades, pues que nada, pues que cuando salga, venga, que dentro de poco ya estamos por ahí dando un paseo, que no sé qué, cuando la otra persona y tú sabéis que no es verdad, y nos empeñamos en ponerle el tono, como te decías, infantil y tonto a la vida, cuando, hombre, no vas a llegar a hacer una visita a esta persona y ponerse a llorar los dos, pero igual es momento a lo mejor de decir cosas importantes o que luego luego dices, ostras, porque de un día para otro ocurre y no has dicho todo lo que querías decir, no has dado las gracias o no has dado los besos suficientes o los abrazos suficientes o no has dicho suficientes veces que la querías, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que luego te queda ahí y ya no hay vuelta atrás. Es algo que... Pero te replanteas muchas cosas porque cuando ves partir a alguien con el que has compartido mucho, te dices cuál fue su visión, qué vino a hacer, pero se va muy joven, y los que quedan, ¿no? Te cuestionas muchas cosas, sobre todo por lo que dejan por hacer, por concretar, como el caso de esta amiga, ¿no? Yo me cuestioné mi fe muchísimo, ¿pero por qué? Porque comenzaba a ser feliz, sufrió tanto en la vida, porque en este momento que está, cuando tenía casi todo, se va, una enfermedad, una mujer como ella. O sea, te cuestionas muchas cosas, vas al plano filosófico, místico, subes, bajas, no encuentras una explicación. Y ya te digo, son heridas que quedan, aparentemente están cicatrizadas, pero cuando vuelve el recuerdo, te das cuenta de que no. Y luego, bueno, pero te das, aunque crees que es una lástima y esa persona ha sido joven y han quedado cosas por hacer, luego también algo muy importante es esas personas tan grandes que han dejado ese recuerdo tan intenso, tan bonito, tan especial, ¿no? Pues no sé, en ti y probablemente muchísimas más otras personas que la hayan conocido, ¿no? Y como yo también reflexionaba sobre cómo otras personas, que lástima, no se van también de la vida y apenas los recuerda nadie y eso es muy triste, o sea, como independientemente de la herencia económica, ¿no? que vayas a dejar, cómo de importante es la herencia vital que tú dejas, ¿no? ¿Cuántas personas te van a recordar con cariño, con intensidad? Porque hay muchísimas otras personas que se van y nadie los echa de menos apenas, pobrecitos, y eso es una lástima. Sí. Como decías tú, de esas personas que fallecen, y se habla de ellos como si estuvieran todavía vivos. Y yo lo veo mucho en mi tierra. Se refieren a las personas como si ha salido y ya vuelve. En el sur lo hacen mucho, sí. Porque yo ya te digo, que vengo de una familia andaluza y hablan de los muchachos como si antes de ayer hubieran estado aquí. Es que tienen 50 años, vamos a ver. Te cuentan anécdotas. Que es que yo te podría decir exactamente cómo era mi padre. Y lo hablan con tranquilidad, lo hablan sin llantos, sin penas, como... Alguna vez. Sí, alguna vez. Pero de normal, ¿no? Te cuentan una anécdota, pues a tu padre no sé qué, cuánto, me acuerdo aquella vez que tal, te cuentan nada. Y dices, ya me las contaba, ya me las sé, te la voy a contar yo. Varias versiones, vas escuchando de lo mismo. Es un poco como, no sé, como Isabel Allende a veces cuando lees cosas de los muertos y tal. Es lo mismo, parece que están aquí. Es verdad. Entonces es una manera también de superarlo, la verdad. Sí. Muy simpática también. Uno aprende mucho. Nada, lo leeremos.
Sí, seguro que te va a gustar. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por su asistencia, muy amable, como te dije al comienzo, somos pocos pero somos. Muchísimas gracias. No, a ti por tu oportunidad, por confiar en mí. Gracias. Sí.